yo jamás había rogado tanto como ese día. Me arrodillé pidiéndoles que me perdonaran. Si que yo había cometido un pecado muy grave, que por favor me perdonaran. No lo hicieron, nos expulsaron. Bueno. Yo conozco a los testigos desde mucho tiempo atrás. Mi mamá se hizo testigo por primera vez. Era una mujer viuda, tenía 27 años, con 2 niños, como que andaba buscando algo espiritual que la ayudara a sobreponerse de un montón de cosas. Yo me recuerdo que recorrimos varias religiones, pero se quedó en esta. El problema era que ella no podía ser una publicadora en ese tiempo, porque ella era viuda, pero vivía con otra persona. Y eso la detuvo por un tiempo, hasta que se casó. Vivíamos en Valparaíso. Ahí nací y ahí me crié, en Valparaíso. Nos vinimos a Santiago cuando yo tenía como 12 años, y ahí ella empezó a estudiar con los testigos. Y ahí la conocí. Ahí conocí a los testigos de Jehová. No me gustaba mucho, yo fui muy rebelde, siempre fui muy rebelde con ella, así que menos aceptaba la religión. Más allá de los años 70, yo era plena adolescente, no aceptaba nada. Pero el problema era el trato de mi madre conmigo, que a pesar de ser un testigo de Jehová, ella nunca me trató bien, porque yo no era testigo y no quería aceptarlo. Me fui de la casa muy joven, 18 años, bueno, no tan joven, pero me fui de la casa a los 18. Me casé a los 20, y ahí fue cuando yo tuve mi primer hijo. Mi primer hijo, el que de la historia que te conté. Fue en el año 75, plena época de dictadura. Lo fui a tener a un hospital público, de ahí me lo robaron. Así, hasta el día de hoy, mi hijo el 28 de julio, que es una fecha complicada para mí, mi hijo va a cumplir 45 años, más o menos. La cuestión es que tampoco vi un apoyo de parte de mi madre en ese momento, pero yo lo asumí a que era porque yo no era testigo. Bueno, pasó el tiempo, con la persona que me casé tuve 2 hijos, que son mis 2 hijos mayores, y la madre de mi esposo era testigo, también. Yo también alcancé, cuando era joven, antes de casarme también fui publicadora, porque prácticamente me obligaron a ser publicadora, ¿no? Pero no, justo quedé embarazada, así que me echaron prácticamente. Pero no importa, eso ya fue otro punto. Pero la madre de mi ex también era bautizada, y habían actitudes de esta señora que, si bien yo no coincidía con ellas, y eso que no era testigo, eran muy raras. Mucha ambición por el dinero, muchas cosas extrañas vi en ella. Pero como te digo, como yo no era, lo dejé llevar nomás, o sea, la apoyaba incluso en algunas de sus cosas. El matrimonio no fue bien, para nada, y me abandonaron con mis 2 hijos. En ese tiempo, en el año 80, acá en Chile estaba muy malo. Yo tengo título de secretaria, nada más, no me servía mucho para nada. Y como estaba sola y con esta casa, la casa que estoy viviendo actualmente, tenía que pagarse, yo tenía que trabajar. El padre no apoyaba, así que ¿qué decidí? Irme a Argentina. Trabajé un año muy duro, con mis hijos acá, me fui a Argentina sola. Encontré un trabajo en Argentina, siendo que no eran muy queridos los chilenos porque había pasado esto de las Malvinas, así que imagina. Pero igual encontré mucha calidez de parte de todos. Pero las cosas, me traje a mis hijos en un año, me llevé a mis hijos, en un año. Primero a uno, porque acá fue el terremoto del 85, entonces primero me llevé a uno, que es el mayor, y después a fin de año me llevé a la otra niña, ahorrando, te digo, peso por peso, muriéndome de hambre, pero me los llevé a mis hijos.
Resultado que con 2 niños se me hizo un poco cuesta arriba, ¿me entiendes? Mantenerlos, vivía en hoteles, nos echaban de los hoteles, y así, parecíamos Pepe Grillo con una cosita acá arriba, trasladándonos de un lado para otro. Bueno, en fin, me vi tan desesperada un momento que pedí ayuda. Alguien me dio una tarjetita de los testigos. Yo ya tenía 30 años, o menos, 28 creo que tenía. Mira, no sé, por ahí, entre 28 y 30. Me pasó una tarjetita de los testigos. Yo con mi madre ya no tenía comunicación. Y bueno, dije yo, voy a probar. A ver, a lo mejor me dan una mano, dije. Porque como dicen que los testigos son tan buenos, por ahí me dan una mano con mis hijos. Fue así, me dieron una mano. Empecé a estudiar, me gustó lo que estudiaba. A los 7 meses me bauticé, ¿ya? Y fue mi primer caída, fue mi primer gozo sin darme cuenta de lo que me estaba metiendo. Yo siempre fui muy, en el tiempo que me bauticé, desde que entré hasta que me bauticé, siempre fui como estigmatizada por ser una madre separada. Las hermanas mantenían lejos a sus maridos, no nos dejaban que se acercaran a mí, por ejemplo. Los jóvenes solteros, cuando se acercaban a mí, ya había un anciano hablando con ellos, y el hermano desaparecía, nunca más. Bueno, siempre me sentí como en ese sentido, pero bueno, decía yo, esta es la religión verdadera, por algo será, Jehová arreglará las cosas, todo lo que uno dice siempre. Mi primer caída fue una vez que estaba por bautizarme, creo que faltaban 1 o 2 días para bautizarme, y aparece el padre de mis hijos a buscarlos. Yo con él no tenía, él vivía acá en Chile, yo vivía en Argentina con ellos, así que no tenía tampoco comunicación, nada. Y una hermana me había alquilado una pieza para que yo pudiera vivir con mis hijos. Yo estaba haciendo un estudio incluso, y lo había dejado a cargo de ella, mis 2 niños. Y me dice, cuando llego encuentro que mi hijo está llorando desconsoladamente, pregunto qué pasó, y qué había pasado, que mi ex esposo, había llegado, lo que había intentado era hablar con su hijo, saludarlo y qué sé yo, y Felipe, que así se llama mi hijo mayor, no hizo un escándalo. Debido a esto, la hermana me dijo que esto no podía seguir pasando, entonces yo todavía no entendía qué era lo malo que había hecho, porque yo no tenía nada que ver, pero bueno, en fin, lo dejé pasar. Al otro día, cuando llego de mi trabajo, estaba la chapa cambiada del departamento. Me había dejado todas mis cosas adentro y yo venía con mis 2 hijos de la escuela porque los pasaba a buscar a su escuela, y cuando llego encuentro la chapa cambiada con todas mis cosas adentro, que no eran muchas, pero eran mis cosas. No, en mi desesperación no sabía qué hacer y fui hasta donde un anciano que por favor hablara con ella para que me dejara sacar las cosas, y sin siquiera tener idea a dónde irme con mis 2 hijos. Mira, me acuerdo y se me parte un poco el corazón, pero bueno. El anciano intercedió por mí y bueno, ahí recién ella me dio su llave, pero me dio 1 semana para mudarme de ahí. Yo entre que tenía un trabajo nuevo y que ya estaba por bautizarme y todo eso, estaba hecho un atado de nervios, hasta que otra hermana esa misma semana me dijo, vente a mi departamento, yo te ofrezco mi casa. Genial, dije yo, un problema menos. Me fui a su casa, no alcancé a durar 1 semana, porque era una casa con tanto problema y con mis hijos tan chicos viviendo eso. Y la hermana, yo le dije a la hermana que qué es lo que pasaba, si éramos todos hermanos, porque ya en ese transcurso yo me bauticé, ¿ya? ¿Qué pasaba? Y la hermana me amenazó. Me dijo que si yo contaba algo de lo que estaba pasando en su casa, ella me iba a hacer un comité. Es que ahí hubiera sido la primera, pero uno no sabe. Esa era una alerta que me hubiera dicho, ándate de acá porque vas a sufrir más.
Y, y bueno, busqué un lugar muy feo donde me tuve que ir con los niños. Eran pura gente boliviana. Y ahí había una amiga, una chica amiga que era precursora regular. Esa se salvó, por decirlo de alguna manera. Pero el marido, que era testigo, no me quería. Llegaba hasta sentir odio el tipo, la forma de mirarme, me detestaba. Tampoco la entendí porque también eran testigos. Yo decía, bueno, ¿qué onda? Bueno, hasta que logré salir de ahí, no sé, ya no me acuerdo bien cómo, me fui a vivir sola en otro lado. Y en esa congregación es donde conocí a mi esposo. Mi esposo. Mi esposo es de color. Entonces, lo único que hice fue, me acuerdo que lo miré y le dije yo que me gustaba su color, pero yo porque yo soy extrovertida y como te digo, era muy rebelde, me daba lo mismo lo que pensaban los demás, pero ya como que mi personalidad se fue como apagando, ¿me entiendes? Ya no era la misma. Y ahí nos conocimos, pero fuimos amigos nada más. Pero esa fue una locura también, porque como él venía a verme, los ancianos andaban detrás, nos seguían a todas partes, y éramos amigos en ese tiempo. Y éramos los dos iguales, medio rebeldes, como que no queríamos llevar la contraria. Bueno, finalmente, a todo esto, nos casamos. Después de un tiempo, nos casamos. Nos fuimos a Bursaco. En Bursaco, yo no había hecho mi anulidad, porque acá no había divorcio en ese tiempo. Yo me casé nomás, nos casamos nomás. Y sé que no es bueno lo que estoy diciendo, pero bueno, nos casamos. La cuestión es que los ancianos... Mira, fue un malentendido, porque yo fui a un abogado y le dije al abogado, yo soy casada en Chile, qué sé yo, ¿nos podemos casar acá? Sí, se pueden casar. El matrimonio de ella no es válido de acá. Y yo creí y no seguí investigando, tampoco nos casamos. La cuestión es que estando en Bursaco, ya teniendo a la tercera niña, vivíamos los cuatro, mis dos mayores y después mi hija Daniela, que tiene 27 años ahora. Y los ancianos, no me acuerdo el motivo, pero no sé si ellos descubrieron que yo no estaba divorciada, no sé, la cuestión es que nos expulsaron. Pero nos expulsaron porque nos dijeron que nosotros nos habíamos burlado de Jehová. Mira, Matías, yo jamás había rogado tanto como ese día. Me arrodillé pidiéndoles que me perdonaran. Si es que yo había cometido un pecado muy grave, que por favor me perdonaran. No lo hicieron, nos expulsaron. Bueno, sufrimos. Nos expulsaron y Antonio se tenía que ir de la casa y no nos podía mantener. Solamente tenía que darme plata por la niña, por la única hija que teníamos en común. Pero por mis dos hijos, por mí, él no tenía que dar un solo peso. Eso fue lo que dejó claro la congregación en ese tiempo. Sufrimos muchísimo, te digo. Fueron 7, 8 meses de vernos en la congregación, por ejemplo, y no poder sentarnos juntos, porque pertenecíamos a la misma congregación. La hermana no me dejaba entrar a su casa. La hermana de él es testigo también. La hermana de mi esposo. No nos dejaron entrar tampoco a su casa, así que cuando él iba a visitarla, yo tenía que esperarlo afuera en la calle. Así, de ese tipo de cosas. La cuestión es que nos aburrimos y nos fuimos de Bursaco y nos fuimos a vivir juntos, pero en Capital Federal. Volvimos a Capital Federal. Yo ahí llegué embarazada de la última niña. Ahí quedé embarazada de la última niña, pero nunca más supe de los testigos. Yo no quería saber nada. Estábamos expulsados, así que igual no servía de mucho ir a ninguna parte. Nos cambiamos de casa, pero mi marido tenía esa necesidad, ¿viste? De seguir yendo al salón, de que, no sé, pues él tenía esa necesidad. Yo no quería saber nada.
Cuando volvimos, nos fuimos a vivir a Parque Patricios. Ahí veíamos a los testigos cómo predicaban, nos predicaban a nosotros no decíamos que éramos testigos, así que... Pero él sí, él quería, y empezó a ir solo con la niña. Al salón. Yo no, pero después de una vez que me convenció, mira, esa congregación fue un 7, un 10, como dicen ustedes. Fue un 10, porque esa congregación sí nos escucharon, dijimos lo que nos había pasado en Bursaco, ellos dijeron que era imposible, que no, esas cosas no se podían hacer, separar a una familia de esa manera. Que nosotros estábamos casados legalmente en Argentina igual, pues si no... La cuestión es que nos perdonaron la vida, por decirlo de alguna manera, y nos reintegraron. Nos hicieron la carta de fidelidad. Como acá no había divorcio, nos hicieron la carta de fidelidad, con el compromiso de que yo tenía que venir acá a Chile a hacer la nulidad de matrimonio. Lo hice. Mi hija tenía 10 meses, la más chica tenía, y volví a Chile, después de años, muchos años, y volví a la casa de mi madre, porque no tenía otro lugar donde ir mientras hacía todo este trámite, pero mi madre no había cambiado en absoluto. Ella seguía siendo la misma persona. Yo no sé si este video lo va a ver una de mis sobrinas que ama a mi mamá, pero es verdad, lo que estoy diciendo es verdad. Hice los trámites, nos llevamos a las peleas con mi mamá durante esa semana, y yo decía entre mí, ni siquiera yo, que soy la única hija que se hizo testigo, ha cambiado conmigo. O sea, yo no veía amor, no vi nunca amor de su parte. Yo no sé si tenían un trauma conmigo, la verdad que no sé, pero yo no vi ningún cambio siendo que ella era testigo. Bueno, ellos me perdonaron, qué sé yo. Y así seguimos durante un tiempo en Parque Patricios. La cosa se puso muy complicada ya en Argentina. Mi esposo nada más trabajaba, así que decidimos volver después de unos años. ¿A dónde tuve que volver otra vez? A la casa de mi madre, porque no tenía otro lugar. No sé si era por la edad, pero había cambiado relativamente un poco. Pero a mis hijas se burlaba de mis hijas porque mis hijas tenían el acento argentino. Acá en Chile, lamentablemente, los chilenos no quieren mucho a los argentinos. Entonces, y eso me molestaba. Alcancé a durar 7 meses con ella nada más en su casa hasta que me fui a otro lado. Hay otra congregación. También, ni un problema esa congregación. Pero ahí mi esposo empezó a cambiar. Empezó a hacer preguntas. Y yo también. Yo vi una parte en el libro que a mí no me convenció nunca, del libro rojo, no me acuerdo cómo se llama, que hay una parte al final del libro que dice que uno tiene que obedecer a la organización, sea lo que sea, aunque a mí me parezca que no es coherente ni es lógico. Esa parte siempre me hizo un clic a mí en la cabeza. Aunque no sea, si son hombres, decía yo, ¿cómo voy a obedecer? Pero uno nunca se anima a decir nada porque siempre con el miedo, uno no puede hablar mal de un anciano, uno no puede hablar mal del cuerpo gobernante, porque te va a caer un rayo prácticamente si llegas a decir alguna cosa en contra. Entonces, siempre me fui guardando cosas. Y no se las comenté tampoco a mi esposo. No se las comenté. Y me fui guardando muchas cosas. Mi hija mayor se fue primero, junto con su hijo, se fue de la verdad primero, de la organización. Le siguió mi hija, que tiene 27 ahora, y yo veía como ellas disfrutaban. Por ejemplo, ellas celebraban cumpleaños ellas solitas, el Año Nuevo, la Navidad, y todas las fiestas había por haber, y yo las juzgaba a ellas por ser así. Pero yo decía, ¿por qué? Porque un libro de los testigos me dice que no puedo hacerlo. Bueno, pero como te digo, me lo guardaba, no decía nada, ni se lo comentaba a mi esposo tampoco, porque por miedo a que me fuera a juzgar. Pasó el tiempo, tuve una experiencia muy fea con mi hijo mayor, que no vale ni la pena contarlo. Él es testigo, como te dije. Y nos venimos para acá, a mi casa, porque yo a todo esto, de los años que había llegado a Chile, 11 años, yo todavía no podía ocupar esta casa, que es mía.
porque la ocupaba primero mi ex suegra, después la ocupó mi hijo, entonces yo no podía venir a meterme acá con toda mi familia. Bueno, hasta que cuando logré hacerlo, la congregación que me tocó no era buena. Fueron los primeros en juzgarme. ¿Por qué? Porque primero había estado mi ex suegra, que era poco menos que un pilar en la congregación, porque daba buenos comentarios, porque era una mujer que estaba ciega, igual salía a predicar, y que era poco menos que una mártir, y yo le había quitado la casa. ¿Ya? Entonces ya, primero en contra que tenía. Después, como quedó mi hijo, y no la estábamos pasando bien acá, lo mismo. También, porque mi hijo se tuvo que ir de acá para que yo pudiera vivir en un lugar decente, también, porque mi hijo se fue. Yo he sabido, por personas que son de la congregación que dejé de ir, que de mí hablaron lo peor que se puede hablar de una persona. Y todos cuando me veían una sonrisa de oreja a oreja. Yo me enteré después que habían hablado de mí. Yo creía en esa sonrisa, creía en ese apretón de mano. Pero cuando me enteré eso, dije yo no. Un día estaba viendo un programa, no era un programa de los apóstatas, como le dicen, era un noticiero extranjero. Y hablaron acerca de la pedofilia, las millones de millones que tenía que pagar la Watchtower por la pedofilia. Y ahí yo no aguanté más y le dije a mi marido, ¿tú sabías de esto? Me dijo, yo sé y sé otras cosas, me dijo. Él había leído el libro de la conciencia, ¿cómo se llama? El de Fran, no sé cómo se llama. Conciencia, ¿cómo es? Crisis de conciencia. Esa. Él lo había leído hace 10 años y yo no tenía idea. ¿Y por qué? Porque también, para que yo no le fuera a decir que era una apóstata, para que yo no fuera a decir nada. Y los dos nos habíamos guardado cosas por años, cosas que nos llamaban la atención por años, pero por miedo a ser juzgado por el otro o que te critique el otro, no quisimos decirlo. Y ahí nos pusimos al día con todo y él me puso al día con todo y yo dije, no, basta, yo no voy más. Un día vino un anciano a visitarme, esas visitas que hacen con una hermana. Y me dice, ¿cuándo la vamos a ver por allá? Me dijo. Yo le dije, nunca, le dije yo, nunca, Osel. Le dije, no me va a ver nunca más. ¿Y por qué? Me dijo, se puso medio... Y le expliqué por qué. Le dije, porque ustedes esconden todo debajo de la alfombra. Todo lo meten debajo de la alfombra. Le dije yo, eso no es de Dios. Le dije, eso no es de Dios. Yo fui violada, Matías, cuando era chica. Entonces, a mí una de las cosas que más me afectó fue eso, que la congregación aceptara eso y que la última revista, que todavía no está muy decidida, dijera que poco menos que tenemos que tratar a los violadores con cariño porque son enfermos. Yo, al ser abusada, sé que no es así, ¿no? Enfermo queda uno después de esa experiencia. La cuestión es que le dije todo eso y me dijo, lo que pasa es que usted está viendo programas apóstatas y eso la está envenenando. Yo le dije que no, que yo sé que no me iba a creer, pero no era una página apóstata que vi, fue una noticia que vi normal de otro canal, de otro país. Y ahí decidimos con mi marido enviar una carta. Yo mandé el correo desasociando, pidiéndome nunca me pescaron, nunca me dijeron nada, nunca me dijeron sí, no. Mi marido lo hizo mejor, por decirlo de alguna manera, porque él fue un notario, pero tampoco, nunca dieron el aviso en la plataforma de que nosotros ya no éramos más testigos. Mira, una vez, mi familia es el único que está dentro de la organización es mi hijo. Y una vez le dije que yo ya no creía más en eso, que no creía más, que yo ya no creo más. En realidad ahora no creo en nada. Soy como una especie de ¿cómo se llama? Tiene un nombre. Tiene un nombre esto. Que no sabes qué creer. Porque es como cuando descubres tanta cosa, se forma como un bache.
que tú estás del lado todavía donde están los testigos, pero hay un bache que te cuesta llegar, no sabes cómo llegar al otro lado. A mí eso me pasó. Yo soy una persona, yo tengo un diagnóstico, tengo depresión mayor, por todo eso que me ha pasado, ¿no? Por la violación, por el secuestro de mi hijo y todo. Entonces yo tengo, ya tengo ese. Entonces sufrí una especie de depresión gracias a mi esposo, que siempre es mi cable a tierra, siempre he dicho yo que él es mi cable a tierra. Llevamos 30 años de casados, pero lo supero. Y como he superado todo lo que me ha pasado en esta vida. Y esto también, ya lo superé, ya estoy del otro lado, ya, o sea, ya no quiero saber nada de los testigos de Jehová. No te digo que no encontré gente buena, porque hay gente buena. Hay gente buena y gente que está engañada todavía. Mi esposo, lamentablemente, tiene 2 hermanos adentro. Uno vive acá, en Chile, y la otra vive en Buenos Aires. La que vive en Buenos Aires, bueno, ya le mandó poco menos que un ultimátum, que no le hablé nunca más. Y el hermano no, el hermano todavía no se ha pronunciado. Así que la familia que tenemos es esta, la que están con nosotros, mis hijas, mi marido, mis nietos, menos uno, el de 13. Pero de perseguirme no, porque nosotros fuimos tajantes, yo fui tajante ese día que hablé con él y nunca más me volvieron a venir a ver. Nunca más me volvieron a venir a ver. Ahora me ven en la calle porque son todos del barrio y bajan la cabeza, ¿viste? No. Pero no me llama la atención en todo caso. ¿Tu vida, después de que te saliste, mejoró o empeoró? Mejoró. ¿Sabes qué? Yo le decía a mi marido que después de saber todo eso y saber... Yo pensé que me iba a sentir culpable por el resto de mi vida de haber dejado a los testigos, en realidad. Esa sensación tenía. Pero sentí una paz tan grande, una paz interior tan grande, que no me lo puedo explicar. No me lo puedo explicar. No sé por qué. Así que, no, ahora estoy bien. Ahora celebro Navidades, celebro Año Nuevo, celebro cumpleaños. Así que estoy bien, ahora estoy bien, estamos bien. No sé qué decir, gracias al Dios del universo, la verdad que no sé, porque no, como te digo, soy una agnóstica. No sé qué pensar. Prefiero no pensar nada. Agradecer nomás, día a día, estar viva. Y eso. Mira, no, metas no tengo. Dejé de tener metas, porque fueron 30 años poniéndome metas. Metas para cumplir horas, metas para no faltar a las reuniones, metas... No, quiero ser libre, como que siempre quise serlo, capaz. Entonces no tengo metas, no tengo proyecciones de nada. Quiero vivir el día a día. Tengo 66 años, Matías, ¿cuánto me puede quedar todavía? Así que prefiero disfrutarlo, disfrutar con mi nieta que vive conmigo, que es un sol, disfrutar de mis hijas, que se les nota el amor que sienten por mí y sin condiciones, porque mi hijo pone condiciones. Tienes que ser testigo, si no, qué pena, porque si no, entonces no. En cambio mis hijas me aman como soy, media loca, pero me aman.